hoy. Y quiero que tomen su libreta, porque hoy que es el Día de la Madre, queremos aprender acerca de una madre que tuvo sus situaciones muy complicadas también y hasta en la Biblia. Today we want to learn about a mother that also had complications. Vamos a hablar acerca de Rebeca en la Biblia. We're going to talk about Rebecca, Una mujer que no podía tener a hijos. woman that could not bear children. Una mujer que cuando se casó, como todas las demás, anhelaban tener un A hijo, woman that yearned to have a child pero when she que got married, no venía el bebé. but the baby wouldn't come. Lean juntamente conmigo lo que está escrito en el libro de Génesis, por favor, y lo anotan en sus libretas. Let's read Genesis 25. Capítulo 25, versículo número 21 en adelante. Les voy a enseñar varios principios con esta I'm enseñanza. going to teach you several principles. Y aquí está el primero. Vean, número 1. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Voy a dejar hasta aquí la lectura I'm going to leave the lecture here. y quiero que anotes un principio importante en tu libreta. And I want you to write a very important principle. Rebeca había clamado muchas veces por tener hijos. Rebecca wanted a child. Había orado a Dios de manera insistente. She had prayed to God consistently, Pero no fue hasta que el esposo de ella intercedió. but it wasn't until her husband interceded. Y de hecho la Biblia claramente dice que Dios escuchó la oración de Isaac. The Bible clearly says that they heard the prayer from Isaac. Hombres, antes de dirigirme a las mujeres, quiero hacerles ver el rol tan importante de ustedes en el hogar. And then I want to see your important role at home before I direct myself to the women. Isaac asumió su rol de sacerdote del hogar. Isaac took his role importantly as the head of the household. Isaac tomó su función o su posición de cabeza de ese hogar. He took that function, that position, Y rogó insistentemente a Dios: Señor, por favor, permite que mi esposa pueda tener hijos. and he continually prayed to God to say, I want, Lord, for my wife to have children. Y dice la Biblia que Dios respondió a esa The oración. Bible says that the Lord responded to that prayer. Por esa razón, queridos hombres que están por acá en el día de hoy, For that very reason, beloved men that are here, sepan que toda oración que ustedes no elevan o dejan de elevar a Dios know that any prayer that you do not put to God, es un desperdicio. it's a waste. Tienen una autoridad y un poder impresionante cuando ustedes claman a Dios. You have an authority when you claim to the Lord. Si en la casa el hombre está alineado con Dios, If in the house the man is aligned with God, todo lo demás estará en orden y alineado también. everything else will be in order and aligned as well. Pero si en la casa el hombre está de cabeza, está patas para arriba, deschavetado, no sé cómo le quieran llamar en But if inglés, at home he's just a mess at home, ese hogar, finanzas, salud, etcétera, será también una complicación constante y continua. that home, those finances will be a fight consistently. Me dicen amén los hombres. Can the men say amen? Yo sé que ustedes vinieron a escuchar una prédica para las I know you mujeres, came here today to hear a preaching for the women, pero tengo que aprovechar porque pidiéndole a Dios en oración de qué madre podía enseñar acerca de la Biblia, cuál tipo de madre, but when I was praying to God and saying what type of mother should I teach about, fui guiado en oración para irme a Rebeca y me di cuenta lo primero que ella recibió la bendición hasta que su esposo se alineó con Dios y fue él el que clamó por la oración. in prayer I was directed to Rebecca, and I knew that he was the man that prayed for his wife. Vamos a ver And God answered that prayer. segundo principio, sigamos leyendo la Biblia, versículo número 22, dice, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor, y subraya en tu libreta, consultó al Señor: ¿por qué me pasa esto?, preguntó. Vamos a ver este segundo principio, queridos. Rebeca buscó la guianza de Dios o consultó a Dios sobre lo que estaba sucediendo en su vida. Beloved, the second principle is that Rebecca reached out to God through the circumstance that she was living in her life. Mujeres, no podemos nosotros permitir que las cosas se den sin nosotros consultar la guianza o la voluntad de Dios. Women, we have to seek God
we have to make sure that we reach out to him. Siempre que le pides a él por su guianza, Anytime that you ask for his guidance, él ciertamente te llevará por el mejor camino. he'll surely make sure that you go through the right Y path. esto es lo más poderoso en un hogar. And this is the most powerful at home. Un hombre que clama a Dios A man that claims to God y una mujer que busca su guianza. and a woman that seeks God for guidance. Ese hogar es poderoso. That home is powerful. Y nosotros vamos en las próximas semanas les voy a enseñar mucho acerca de esta familia, queridos. And next week I'll teach you about this family, Por beloved. cierto, esta familia es una familia disfuncional. By the way, this family is a dysfunctional family. Es una familia donde hay peleas y It's a conflictos, family where there's consistent donde el fights papá and conflicts, comete errores graves, pero la mamá también los comete. where the father commits a lot of errors, but also the mother, Donde los dos hijos tienen una rivalidad. where the two children have a rivalry. Más que los dos hijos, el hijo que no entiende al hijo que sí tiene el llamado de Dios. And it's most in the one that has the calling of God, they don't understand each other. Comienzan los problemas precisamente por el llamado que pesaba en la vida de Jacob sobre su vida. It's for the calling that Jacob had, that's where the problems began. Y esa es una familia disfuncional. And that's a dysfunctional family. Pero quiero decirles algo importante. But I want to teach you something. Aún con las familias disfuncionales, Dios tiene un propósito poderoso. Even with the dysfunctional families, God has a powerful. Si tú tienes una familia donde Purpose. no todo es de color de rosa, If you have a family where not everything is good, quiero que sepas que aún la voluntad de Dios permanece sobre tu vida y sobre tu I want familia. to let you know that God's will is over your family. Sigamos viendo esta historia porque Rebeca Blessing. consulta por la dirección de Dios sobre su vida. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Sigamos leyendo. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso le llamaron Esaú. Esaú significa lleno de mucho vello. Esau means filled with a lot of hair. Después nació Full el of hair. otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Jacob significa engañador, ladrón o usurpador. Jacob means deceitful, liar. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Isaac was 60 years old when the twins were born. Queridos, rápido vamos a aprender de esto. Beloved, we're going to learn about Isaac this se casó quickly. cuando tenía 40 años de edad. Isaac got married when he was 40 years of Pasaron age. 20 años para que su esposa pudiera quedar Before embarazada. his wife was pregnant, 20 years passed. 20 años de clamor intenso hacia Dios. 20 years of claiming God. Finalmente Dios responde: Finally, God responds. ¿si quieren hijos? Oh, you want kids? Ahí les van dos. Here's two. Y empezaron a pelear en el And they vientre. began to fight. in the Rebeca dijo: womb. ¿qué es esto, Señor? Pidió la guianza. Rebecca said, what is this, Lord? I need guidance. Cargas dos naciones en tu vientre, You're Rebeca. bearing two nations in your Y womb. hasta el día de hoy, queridos, la Until today, nación beloved, que formó Esaú The nation that formed from Esau. son todos los musulmanes. It's all the Muslims. ¿Se han dado cuenta que ellos son todos velludos? Have you realized they're all hairy? Son todos velludos, llenos de vello. They're all hairy, full of Están hair. súper velludos así la barba. Las barbas más tupidas son las de ¿cómo se llaman? Los musulmanes. The beard is very full. Tienen unos vellos por acá que les salen por todos lados a ellos. They have hair coming out from everywhere. Son tipos súper varoniles, fuertes y con una presencia, una presentación imponente. Me dicen amén They're todo. manly, strong, and a very strong presence. Si yo fuera mujer, If I was a woman, bueno, mejor dejémoslo well, hasta. let's just leave it there. Los tipos son elegantes, son guapos, son una imponencia increíble. They're handsome. Ese era Esaú, el padre de todos ellos. That was Esau, the father of all of them. Y después tenemos a Jacob, And then we have Jacob, los judíos. the Jews.
Y estas dos naciones, musulmanes y judíos, And these two nations, Muslim and Jews, hasta el día de hoy siguen bombardeándose todavía. so today they still continue to fight. Siguen en pelea todavía. They're consistently fighting. Porque la palabra de Dios no miente, es verdadera y es real. Because the word of God does not lie and it's real. Y me llama la atención el nombre de Jacob. And I am very attentive to the name of Jacob. Engañador, ladrón, usurpador. Liar, stealer, Y voy a hacer un imposter. paréntesis. Un And I'm going to do a paréntesis. parenthesis. Yo soy de México y en la Ciudad de México I'm from Mexico, in the city of hay Mexico. muchos Jacobs. There's many Jacobs. Hay muchos ladroncillos. There's a lot of thieves. De hecho, hay una frase muy popular que dicen: cuando vayas a la Ciudad de México, cúbrete las carteras. There's a phrase that says that you should cover your wallets when Porque you es go to muy the city of seguro que Mexico, te la van a robar. because most likely they'll steal it. De hecho, en México se dice talonear. In Mexico, it means to spur. Y viene de lo que Jacob hizo con su hermano, lo agarró del talón. And it comes from when Jacob did with his brother, grabbed him from the heel. Es muy normal que en la Ciudad de México, cuando a alguien le dices: ¿a dónde vas, tío o primo? ¿A dónde vas? It's possible when you ask somebody, where are you going? No, ahorita in vengo, Mexico. voy a talonear. Oh, I'll come back. I'm going to go spur. Talonear significa: voy a ir a hacer algunos negocios y voy a traer dinero. It means I'm going to do some business and bring money. Eso es talonear. That's what that means. Talonear significa cuando va, por ejemplo, un turista a la Ciudad de México It means when a tourist goes to the city of Mexico, y, por ejemplo, un chilango de la Ciudad de México le puede decir: mira, te vendo esta bolsa, dígame, mujer, es una marca de una bolsa cara. for example, a chilango will say, tell me a brand from a purse. Chanel. Chanel. Te vendo esta bolsa Chanel por $3,000. I'll sell you this Chanel purse for $3,000. Y el turista, aunque sea mexicano también y habla español And the también, tourist, even though he speaks Spanish and is from pero venga and de otro understands estado Spanish, de México, but he comes from another ¡uy, state. qué bonita bolsa! Oh, what a beautiful bag. Mira, cuesta 3,000, pero solamente dame 1,000 porque tiene que ser ya el trato para irme. Well, it costs $3,000, but I can get 1,000 because I have to do the deal and Nada más leave. 1,000, aquí están 1,000. Just 1,000, here's Llega con 1,000. su bolsa Chanel a su casa And he arrives with his purse y with se le Chanel in his cae home, el logo que está montado sobre una bolsa china. and the logo falls off. ¡Ah, me talonearon! Oh, they fooled me. Eso significa talonear. That's what it means. Me engañaron, They lied to me. me robaron, They stole from me. me vieron la cara de tonto. They looked at me like Eso, I didn't know what was eso going es lo on. que hizo Jacob, me dicen amén. That's what Jacob did. Es un dato And the church cultural say nada amen. más para que aprendan de cultura mexicana. Just wanted to teach about the culture from Cuánta Mexico. cultura, ¿verdad? How much culture. Así que si están cerca de un chilango, cuiden sus bolsillos. Puede ser que los talonee. So if you're near a chilango, make sure you take care of your bags. He can fool you. A ver, ¿cuántos chilangos hay acá? Levanten la mano. How many chilangos are here? Raise your 1, hand. 2, 3, 4, 5. Capitalina, porque chilango les ofende. Yeah, it's from the capital because chilango offends you. Bueno, hoy ya saben por qué algunos mexicanos dicen: voy a talonear. Well, now you know why many Mexicans say that phrase. Listo, entonces vamos al punto de la prédica del día de hoy Okay, let's go to the point of y today al más importante. and the most important one. Rebeca, queridos, cumplió el rol de madre Rebecca accomplished the role of a mother que desde mi punto de vista that from my point of view, es el rol principal de una madre. it's a principal role of a mother. Si una madre cumple con este rol, If a mother accomplishes with this role, un solo rol, una sola cosa que enseñó a su hijo, one role that he taught his child, entonces esta madre cumplirá el propósito de Dios para su vida y la vida de sus hijos. this mother will accomplish the purpose for her children's life. ¿Qué es lo que Rebeca hizo? What is it that Rebecca did? Bueno, primero vamos a ver los errores que cometió. Well, first we'll see the mistakes she made. Pero este error lo cometió tanto el papá como la mamá. The mistake did as long as she did, El so did error the que father. cometió Isaac fue haber tomado a un hijo como favorito sobre ellos dos. The mistake that Isaac did was to favor a child. Pues el hijo consentido o favorito de Isaac era Esaú, el velludo. Well, his favorite son was Esau, the hairy one. ¿Por qué era su hijo favorito? Why was it his favorite son? Porque era un hijo muy varonil, era muy fuerte. Because he was very manly, strong. Era el que naturalmente se acercaba a papá y quería estar cerca de él. He was by nature, he would get close to his dad and he Papá wanted to le be close to enseñó him. a cazar presas, animales He grandes. taught him how to hunt.
Papá le enseñó a montar árboles y espiar presas para tirar flecha y matarlos. How to climb trees and find that prey. Se convirtió en un experto cazador y era el orgullo de su padre Isaac. He became a great hunter, and he was the prideness of his father. Despreciaba a Jacob. He did not like Y ese Jacob. fue un error que cometió y que hoy en día cometen muchos padres. And that's a mistake that many parents make today. Pero también Rebeca cometió su propio error. But Rebecca also had at fault. Rebeca también escogió a Was su at fault. favorito. She chose her favorite. Y ese es un error que cometen hoy en día muchos padres. And that's a lot of mistake that many parents make. El favorito de Rebeca era Jacob. Her favorite was Jacob. Él no era tan He varonil. was not that manly. Él no era tan He fuerte. was not that strong. Él no sabía cazar animales, le daba miedo. He didn't know how to hunt. He was scared. Él era el hijo que estaba cerca de mamá. He was a child that was close to mom. Era el hijo que mientras mamá picaba la cebolla le decía, hijo, pélame los ajos, por favor. He was the child that he asked the mom when she was chopping up the onions, said, "Can you get the garlic? Hijo, quítale la cáscara a los tomates verdes, por favor. Can you get rid of the tomato outside of the Me acuerda tanto de mi vida. outside of the tomato?" It reminds me so much about my life Porque así estaba yo en la cocina. because that's how I was in the kitchen. Yo era el que pelaba los tomates y mi mamá me decía. I was the one that peeled the tomatoes, and my Yo mom era would el que a say. los chiles les quitaba la patita y las tiraba. I was the one that took the top of the chili. Yo soy experto en los ejotes, quitarles las cabecitas a los, ¿cómo se llaman los beans? From the peas, Green beans. green beans, En vainas. Yo le quitaba las puntitas y los I lavaba. would take away the little pieces from the edges of the green peas, Y and I yo would wash them. me acuerdo tanto de eso todavía. And I remember a lot about that. No era tan varonil. Bueno, no estoy hablando de yo, estoy hablando de Jacob I'm ahora. not talking about myself. I'm talking about Jacob. O sea, Jacob. No, yo sí, ¿cómo no? Jacob. No, me, yes. Parezco musulmano. like a Muslim. Jacob estaba en casa. Jacob was at home. Aprendió a cocinar. He learned how to cook. Así que una vez So one time, taloneó a su hermano. he fooled his brother. Lo engañó. He lied to Se him. burló de él y le robó. He stole from him and he made fun of him. Resulta que Saúl había ido a cazar y venía cansado del trabajo de allá de la calle. And so he had come back and he was tired. Llegó como todo hombre llega a casa. ¿Cómo llegan mujeres los hombres cuando vienen de casa? Women, how did the men arrive when they come from home? ¿Cómo llegan? How did they arrive? Apestando Smelly, a macho, like a man. Smelling a man. hambrientos Hungry, y con mal humor de póngame algo en la mesa que ya quiero comer. with a bad humor because they're hungry. They want to eat. Así llegó Esaú. That's how Esau arrived. Así que Jacob, que estaba en casa, So Jacob, that was home, se las ingenió. he outsmarted Le him. voy a preparar unas lentejas, las mejores que ha probado en su I'm vida. going to prepare the best lentils that he has had in his life. ¡Hey, Esaú, hermano! Hey, Esau, brother, ¿Tienes hambre? are you hungry? Oh, sí, huele riquísimo. ¿Qué preparaste? Oh, yes, it smells amazing. What did Son you las prepare? lentejas más sabrosas que jamás has probado, The hermano. best lentils that you've ever had. Oh, dame de ese plato. Oh, give me some. I Con want mucho some. gusto, hermano, pero te lo cambio este plato. I will give it to you, but in exchange of something. Véndeme tu primogenitura, véndeme tu bendición. Sell me your blessing. Give me your blessing. Oh, está bien. Este plato de lentejas vale mi bendición. Claro, toma mi Oh, that's fine. bendición. This plate of lentils is worth my blessing. Yes, take it. Te la entrego. I give it to you. Jacob estaba tomando el derecho legal Jacob was taking the legal right de lo que Dios quería hacer desde el principio. of God, what God wanted to do since the beginning. Porque Dios rompió su propia regla. Because God broke his own law. Queridos, la regla de Dios establecía que el primer hijo que naciera de una The law familia of the Lord was established that the first newborn sería el que continuaría Firstborn. el legado de esa familia. continued the legacy of that family. Cuando el padre moría, When the father would pass, todo el legado de ese padre y sus abuelos, all the legacy of that parents and their todas grandparents, las promesas all the que promises Dios había dado para that ellos, God had given to them, iban a ser heredadas al primer hijo varón. they would be inherited to the firstborn. Entonces,
toda esa carga de bendiciones le pertenecía a Esaú, So all those blessings were for Esau, porque fue el primero que nació. because he was the first that was Pero su born. hermano ya taloneaba desde el vientre But his brother was fooling him since he was in the womb. y le dijo, no te voy a dejar ir. And he said, no, I'm not going to let you go. Así que Dios le había dicho a Rebeca, So God had told Rebecca, el mayor, the elder, or the oldest, no será servido por el menor. will not be served by the young one. El mayor servirá al menor. The young one will serve the older. Dios había escogido a Jacob en lugar de God Esaú. had chosen Jacob instead of Y Esau. lo que Jacob estaba haciendo And what he was doing con un plato de lentejas with a plate of lentils era tomando el derecho legal de lo que Dios quería hacer. is taking the right of what God wanted to do for Pues him. porque esto era en contra de la misma regla que Dios había establecido. Because this was against God's law that he had established. Pero ahora él tenía el derecho porque había recibido legalmente y voluntariamente por su hermano la bendición que recaía sobre él fue traspasada para Jacob. But now legally he had the right because that blessing was transferred over to him. Después, queridos, crecen estos niños. After these beloved, they Eran grow. jóvenes cuando las lentejas. They were young when they were with the lentils. When Cuando that crecen y happened. se convierten en adultos, When they grow and they become adults, el padre Isaac está por morir, the father Isaac was about to die. queda ciego He's blind. y le dice a su hijo favorito Esaú, And he tells his favorite son, Esau, hijo, ve a cazar un animal por favor go hunt me an animal y tráeselo a tu madre para que me haga el guiso que ella sabe que a mí me and gusta. bring it to your mother so she can make what I like, Estoy the dish that I like. estoy por partir y quiero darte mi bendición. Voy a imponer mi mano sobre ti para transferir todas mis bendiciones a tu vida. I'm about to pass away and I want to make sure I give you all the blessings over your Así life. que Esaú fue a cazar un animal. So Esau went to catch an animal. Y aquí está el rol de una madre, And this is queridos. where the role of the mother comes in. Madre Rebeca estaba escuchando cuando papá había mandado a Esaú. Mother Rebecca was listening when he sent his son. Jacob, ven rápido, Jacob. Jacob, come. Jacob, come. Tu padre está por transferir lo más valioso que él tiene. Your father is about to transfer the most valuable thing he has. Tú lo tienes que recibir. You have to receive it. Ven, mata el cordero que está ahí en el corral, por favor. Come and get that animal that's in the barn. Derrama su sangre y tráemelo para acá. Shed his blood and bring him Así to que me. Jacob fue a cortarle el cuello al cordero So he went and did that. y le vino a traer la carne a su mamá y preparó el guiso. And he brought that meat and brought it to his Hijo, mother. mientras la carne está cociéndose, por favor ve al cuarto de tu hermano y trae su ropa, sus vestidos, póntelos. As the meat is cooking, go get the clothes from your brother and put them on. ¿Para qué, mamá? For what, Mom? Tú vas a ir con tu papá y le vas a decir que eres Esaú y que vienes por su bendición. You're going to go to your dad and you're going to tell him you're Esau and you come for his blessing. No, mamá, ¿cómo crees? Mi padre se va a dar cuenta. No, Mother, I can't do that. He'll realize it. Tu padre está ciego. Your father is blind. Ve y tráeme los vestidos. Go get me the clothes. Mamá, no, porque mi papá va a descubrir que soy yo Mom, no, because he's going to discover it's me. y me va a maldecir He's going to curse me en lugar de bendecirme. instead of blessing me. Que tu maldición caiga sobre mí si eso sucede. That your Que tu maldición, your curse, caiga curse falls upon you if that happens. sobre mí si eso sucede. If that happens. Entonces va Jacob y trae los vestidos de su hermano And then Esaú Jacob goes and he brings the clothing from his brother Esau. y se viste. And he dresses. Ahora huele a macho. And now I smell like a man. No huele a lentejas, huele a macho. Not like lentils. Smells like man. Mamás, no me queda, pero huele a macho. Mom, it doesn't fit me, but it smells like man. Pero yo no tengo vellos, I mamá. don't have hairs, Mom. Tráeme la piel del cordero, por favor, la cabrita que acabas de matar. Go get me the flesh of the little Y la animal that mamá you just killed. le pone los vellos por aquí debajo de las mangas del vestido. And the mom puts that on his Y le pone un arms. trozo de piel peluda también por aquí debajo. And he puts it underneath his neck too. Ya, eres Esaú, recuerda. Yeah, you're Esau. Remember Ve that. con tu papá y dile, ten papá como me pediste el guisado. Go to your dad and tell him just like you asked for the Cuando meal. termine de comer, And when he's le done, dices que te bendiga. you ask him to bless Mamá, y you. si me descubre, Mom, if he discovers va a me, ver que no soy yo, que no es he's going to Esaú. realize it's not me, that's not Esau. Te estoy enseñando a pelear por las bendiciones de Dios. I'm teaching you to fight for the blessings of the Lord. Esta mujer This estaba woman cumpliendo su rol como madre. Was accomplishing her role as a mother, Enseñar a su hijo a pelear por las bendiciones de teaching Dios. her kids to fight for the blessings of the Lord. Llega con el padre.
He arrives to the parent. Cuando to the terminó de dad. comer, le dice, Padre, When he finishes eating, he says, Father, quiero tu bendición. I would like your blessing. ¿Quién eres, hijo? Who are you, son? Soy Esaú. I am Esau. No, hablas como Jacob. You talk like Jacob. Papá, soy Esaú. Father, I'm Esau. A ver, ven, acércate. Come here, come closer. Oh, sí, hueles a Oh, Esaú. yes, you smell like him. Pero, ¿por qué hablas como So Jacob? why do you talk like No, Jacob? papá, mira, toca mis No, vellos. Father, touch my hairs, my Y le hairy tocó. arms. Oh, de And he touched verdad him. eres Esaú. He said, oh, yes, you Recuerda are que Isaac Esau. estaba ciego. Remember that he was blind. Sí, padre, estoy listo. Dame tu bendición, por favor. Ya venía el hermano con la casa. Yes, Father, I'm ready. Give me your blessing. The Dame tu brother was bendición, coming. papá, por favor. Give me your blessing, Está Father. bien, hijo, híncate. All right, kneel down. Y puso las manos sobre él. And he put his hands over him. Dios del cielo, transfiero mi bendición sobre este hijo. God from the heavens, I transfer my blessing towards his son. Todas las promesas que pesaban sobre mi padre Abraham All the promises that were over my father van a pasar Abraham para este hijo. are going to pass on to this son of mine. Hay una conexión del cielo hacia la tierra en las rodillas de este ratero, ladrón, engañador, talonero. And there's a connection in the heavens with this young Jacob. Y eso que se levante de ahí ya tenía en su vida lo más valioso que podía And recibir. when he stands, he had the most valuable thing that he could have. Llega Esaú con el animal y le dice, padre, ya te voy a preparar ya mamá te va a preparar la comida, ya llegué con el animal. And so he arrives and he says, my mom's going to prepare the meal for you. Me vas a dar tu bendición, ¿verdad? You're going to give me your blessing, right? Hijo, yo ya di mi bendición. My son, I already gave my blessing. ¿A quién se la diste si yo apenas voy llegando? Who did you give it to if I'm just arriving? Le acabo de dar mi bendición. I just gave my blessing. Este desgraciado, talonero, ladrón, se dio cuenta quién era He realized who he was, y fue tras de él. and he was behind Su him. mamá le dijo, anda hijo, vete a la casa de mi hermano Labán. Muchos días de distancia caminando para The allá. mother said, leave, go away. El hermano quería matar a Jacob. The brother wanted to kill Jacob. Una familia disfuncional A dysfunctional family que nunca logró superar, Esaú nunca logró superar Esau never achieved que su hermano era el llamado por Dios. that his brother was the one that was called on to Nunca lo God. logró superar, queridos. He never got over it. Bueno, voy a esto y voy a ir concluyendo la parte final para la parte más importante. I'm going to conclude with the following. Muere Isaac y muere Rebeca. Isaac dies and Rebekah dies. Los dos hijos están separados. The two sons are separated. Mientras Jacob está allá lejos, a solas, en un aislamiento, As Jacob is far away and isolated, se le aparece de madrugada el ángel de Jehová. an angel of Jacob, or Jehovah, appears. Eran cerca de las 5 de la mañana, el alba rayaba, estaba a punto de amanecer. It was about to be morning. It was 5 a.m. Y Jacob se levanta y ve al ángel del Señor. And Jacob wakes up and he sees the angel of the Lord. Lo único que él sabía hacer lo hizo en ese momento. The only thing he knew how to do, he did at that moment. El ángel del Señor The angel of the Lord, lo agarró he grabbed him y empezó a luchar. and he began to fight. Queridos, Jacob Beloved Jacob, no sabía cazar, he did not know how to hunt. no tenía He estrategias. didn't have strategies. Lo único que sabía, The only thing he knew, lo único que su madre le había the enseñado only thing his mom had taught him, era a pelear por las bendiciones de is to Dios. fight for the blessings of the Lord. Con un plato de lentejas peleó por una bendición With a plate of lentils, he fight for a blessing, y la había recibido. and he received it. No fue tan difícil convencer a su hermano. It wasn't that difficult to convince his La brother. segunda vez que taloneó The second fue a su time- papá. He did to his dad. Tuvo que pelear por la bendición de Dios. He had to fight for the blessing of God. Tuvo que exponerse y estar dispuesto a ser descubierto. He had to expose himself and be Pero no le capable of being importó. discovered, but he Corrió el didn't care. riesgo He took that risk porque su madre le enseñó cuán importante era pelear because his por mother la taught him how bendición de important it was to Dios. fight for the blessing of God. Pero ahora esta tercera ocasión But in this third occasion, tenía que pelear con todas sus he had to fuerzas. fight with all his force, Y no era con un ser humano, and it wasn't with a human being. era con el ángel del Señor. It was with the angel of the Lord. Y le dijo, Señor, And he said, Lord, no te dejaré ir hasta que me bendigas. I will not let you go until you bless me. No te dejaré ir. I will not let you El go. ángel de Jehová se tenía que ir porque iba a amanecer. The angel had to leave because it was about to be La morning. luz del día venía. The light of the day Se came, tenía que ir ese and he ángel. had to leave.
Y le dijo, me tengo que He ir. said, I have to go. Jacob estaba tan entrenado y preparado a luchar por la Jacob was bendición de trained to Dios fight for the blessing of God. que le dijo, no, Señor, And he said, no, Lord, no te voy a dejar ir hasta I'm que not me going to let you go bendigas. until you bless me. Queridos, era lo único que sabía hacer. Beloved, it was the only thing he knew how to Era lo do. único que su madre le había It enseñado. was the only thing that his mom taught him. Hijo, en tu vida pelea por las bendiciones de Dios. He said, son, fight for the blessings of Que the la Lord. presencia de Dios siempre esté contigo. That his presence will always be with you. Así que, madre, es algo importante que les voy a Mother, decir. something very important that I want to tell you. La tarea y función más importante de The ustedes function that's most important for you, no es criar hijos que sean grandes it's empresarios, not to raise children that are going to porque be eso el mundo también lo puede businessmen, hacer. because the world can do that. Su función principal no es crear grandes médicos, abogados o contadores, Or to raise doctors, porque eso también lo puede hacer el mundo. because the world can do that. Madres, la función más importante de ustedes es una sola. The very important function is just one only. Enseña a tus hijos a pelear por la bendición de Dios para sus To vidas. teach your children to fight for the blessings for God in their lives. Enséñales a saber que lo más importante que puedan lograr ellos en su vida es tener la bendición y la presencia de Dios To teach acompañándoles. them that the most important thing they can have is the blessing of God and being with them. Si tú como having those madre blessings. logras hacer eso por tus hijos, As a mother, if you achieve that for no your importa que children, no tengas un médico, un abogado, un it empresario. doesn't matter that you have a doctor or a businessman. Eso es importante, That's important, pero es añadidura. but that's an add-on. Lo más importante es enseñarle a tus The hijos most important thing is to teach your a children pelear por la bendición de Dios to para sus fight for the vidas. blessings of the Lord for their life. Me dicen amén, The iglesia. church say amen. Cuando Jacob estaba peleando con el ángel, When Jacob was es fighting la with that parte angel, más importante. it's the most important part. No te dejaré ir, Señor, hasta que me I will bendigas. not let you go, Lord, until you bless me. Y entonces Dios le hace una pregunta poderosa a Jacob. So God asked a question to Jacob. ¿Quién eres? Who are you? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Dios le preguntó a Jacob, God asked Jacob, dime tu identidad. tell me your identity. Dime tu identidad. Tell me your identity. Declara tu identidad. Declare your identity. Jacob estaba peleando con todas sus fuerzas. Jacob was fighting with all his force. Este tipo era tan aguerrido This man was por las holding on bendiciones de Dios for the blessings of the Lord. que literal el ángel de Jehová no se podía soltar de él. That literally the angel could not No sabía not loosen cazar up. animales. He did not know how to hunt. No sabía cómo ser un gran empresario, He didn't know how to be some businessman or pero important person. sabía cómo recibir la bendición de Dios But en he su knew how vida. to receive the blessing of God Y in le his dijo, life. no te dejo ir, And he said, I'm Señor, not going to let you go hasta que me bendigas. until you bless No me. te voy a soltar. I will not let you go. No solté a mi hermano. I did not let No my solté a brother. mi padre. I did not let No go te of voy my a soltar father. a ti hasta que me And I will not bendigas. let you go until you bless Y me. le dijo Dios, dime quién eres. And God said, who are you? Y agachó la cabeza. And he would put his head down. Soy ladrón. I steal. Soy mentiroso. I lie. Soy usurpador. I'm an imposter. Soy talonero. I'm deceitful. Eso soy. That's what I am. Sé que no lo merezco, I know I don't deserve it, pero dame tu bendición. but give me your blessing. Dame tu bendición, Señor. Give me your blessing, Lord. Es lo más importante. It's the most Es important lo thing. único que sé conseguir. It's the only thing that I know Es to lo achieve. más grande que pueda tener. It's the biggest thing that I could ever have. Dame tu bendición. Give me your blessing. Recibí la bendición de mi hermano. I received the blessing from my brother, Recibí la bendición de mi padre. from my father, Pero quiero recibir tu bendición, Señor. but I want to receive your blessing, Lord. Y Dios le dijo, listo, And God told him, te voy a dar "Okay, mi bendición. I will give you my blessing, Pero ya no será esta tu identidad. but this will no longer be your Ya identity. no serás ladrón. You will no longer be a Ya no thief. te llamarás Jacob. You will not be named Jacob. Te vas a llamar Israel. You're going to be named Israel. No vas a ser más Jacob. You're no longer going to be Jacob. Vas a ser Israel. You're going to be Israel. Y Jacob, Israel, se convirtió And Jacob en los 12, el padre de Israel. las 12 tribus de And Israel. he became the father of the two nations of Israel. Esta madre pudo tribes irse a of descansar en paz, queridos. This father could die Esta in peace. madre
había cumplido con su función. This mother had achieved her role. Le había enseñado a su hijo She had taught her que child pase lo que pase, that no matter what happens, fuera como fuera, whatever happens, él tenía que luchar por la bendición de Dios y la presencia de él en su vida. he had to fight for the presence of Lord in his life and the blessings. Y este hombre logró hacer grandes And cosas. this man learned to achieve big things. Madre que estás aquí en el día de hoy, Mother that's here today, no te frustres si no tienes un médico, un abogado. do not get frustrated if you don't have a doctor No te frustres si no tienes un hijo gran empresario. or if you have a big businessman. Lo más importante en tu vida como madre es hacer que tus hijos peleen por la bendición de Dios y que busquen la presencia de Dios en sus vidas. The most important thing for your child is to seek the presence of God and the blessings in his life or her life. Tampoco te frustres si no logras hacerlo con tus 7 And hijos. don't get frustrated if you're not able to do it with all the 7 children you have. No todos ellos lo harán, Not all of them will do it, pero ya no depende de ti. but it no longer depends from you. Tú les enseñaste, You've taught them. y quien pelea y lucha por la bendición de Dios son los mismos hijos. And then themselves will fight for the blessings of God. Tu función es solamente la de enseñarles. Your function is to teach them. Tu función no es luchar por las bendiciones de It's not to ellos. strive for their blessings for them. Tu función es decirles, hijo, sin Dios no puedes hacer nada. Your function is to tell them that with God you cannot Hijo, do anything. apartado de Dios nunca la vas a Away from lograr. God you will never make it. Esa es tu función, madre. That's your function, mother. La función de ellos The function of your es children pelear con el ángel de Jehová. is to fight with the angel of Decirle, Señor, que tu Jehovah presencia siempre esté conmigo y me and acompañe. say your presence is always with me. A esas madres, For those mothers, Dios siempre las bendice. God always Y Dios blesses siempre you les da la alegría de ver a sus hijos sirviendo al Dios del and always cielo. gives you the happiness to see your Un children fuerte serve to the aplauso por Lord. todas esas madres, Let's give a por round of favor. applause to all the mothers, please. Y digo, me reflejo tanto con esta historia, queridos, de forma personal ya lo hablo, This story I reflect a lot in my life, as my personal life, porque era el que estaba ahí con mamá en la cocina because siempre. I was the one that was with my mother in the kitchen. Porque era el que, ¿saben? You Yo les know, voy a decir qué es lo que más me enseñó mi madre. I'm going to tell you what my mother taught me. Esta mujer me enseñó algo muy importante. This mother taught me something very important. Esa madre me enseñó la fe, pero ella no tenía las palabras para decirme el significado de fe. She taught me faith, but she didn't have the words to tell me the significance of Ella no faith. tenía grandes palabras para enseñarme teoría. She didn't have the words to teach me about theory. Ella me enseñó la práctica. She taught me by practice. Esta mujer decía, vamos a This comprar woman una would tell me, casa. we're going to go buy a house. Y aunque no tenía dinero, And even though she didn't have money, pasaban unos meses y tenía la casa. months will pass by and she had the house. Mamá, ¿cómo le hiciste? Mom, how did you do it? Le pedí dinero prestado a tu abuelo I asked money to y lend le me from your vamos a ir father, pagando from your poco a grandparents. poco, And we're going to teach you aunque slowly. le pague intereses. And we're going to pay him, Pero even ya though I pay teníamos interest. nuestra casa. But we had our home. Después dijo, y esto ya éramos más grandes, After that, when I was older, vamos a tener un restaurante, un negocio de comida y va a tener mucha gente. we're going to have a restaurant, a business, and there's going to be lots of Esta people. mujer llamaba las cosas que no eran todavía y después le salían. This woman would call on things that weren't happening, but then they will Empezó a happen. llenarse ese lugar de comida. That place filled with Compró food. un local. She bought a Después tuvo que location. comprar el segundo, el Then she had to tercero, buy el the cuarto. second, third, and Se fourth. hizo dueña de todo lo que estaba ahí alrededor de las comidas. She was owner of all those places. La gente esperaba hasta una hora para sentarse a comer porque estaba lleno ese lugar. That place was filled and people would wait an hour. Contrató entre 12 meseras a 15 meseras. She hired 12 serving Una de ellas es mi amada waiters. esposa. One of them was my lovely Y wife. mi madre me dijo, esa mujer And my mother told me that woman tiene algo. has something. Y no estaba equivocada mi She madre. wasn't wrong. My mother wasn't Mi wrong. madre me enseñó a llamar las cosas que no son como si My fueran. mother taught me how to call on things like they weren't, Ella but decía, like they te vas a were. casar con ella. She would tell me, you're going to Y marry cuidado her. cuando mamá decía algo, And be careful when mother would say something, porque esa era una mujer de fe. because that was a mother of faith. Esta mujer me enseñó a luchar en fe. That mother taught me how to achieve Cuando through cumplí faith. 20 años, When I was 20 years of age, leyendo la Biblia en el libro de Hebreos capítulo reading the número Bible in 11, Hebrews, versículo chapter 11, número 1 decía, verse 1. es pues la fe, estar seguro de lo que uno quiere y saber que va a suceder. Y cuando yo leí lo que era fe,
Para mí no fue difícil entender la fe porque ya en la práctica lo había visto en mi madre. When I read it, what was faith is it wasn't difficult for me to understand because I saw it in my mother. Llegando aquí a Estados Unidos, When I arrived to the U.S. hace unos años atrás, a couple of years ago, esa mujer dijo, Dios me va a dar papeles. that woman said, God's going to give me papers, Y sus papeles están en trámite ya por 3 años, está a punto de and her recibirlos. papers they're happening right now. She's going to receive them. Esa mujer dijo, voy a comprar otra casa That woman said, I'm going to buy another house porque para mi vejez quiero tener una renta que me esté ingresando. because when I'm older, I want to have a rent that can, Todos le that I can decían, maintain no, myself, imposible, sustain si acabas myself. de comprar una. It's impossible, everybody would Te vas a tell her. You tardar just bought mucho. one. You're going to take a long A time. los 6 meses, queridos, tenía una siguiente casa y 6 tenía months, she had rentando another otra. house that she was renting and another one that she was renting. Se hace la vida más fácil, queridos, Life gets easier, beloved. cuando una madre When a mother te enseña a pelear por las bendiciones de teaches Dios. you to fight for the blessings Es of the el Lord. rol principal de una madre, That's the enseñar first a sus role hijos a pelear important por from las a mother, bendiciones to de fight for your Dios blessings en sus vidas. in your lives. Podrás decir muchas palabras bonitas. You can say a lot of beautiful things. Yo le doy gracias a Dios que mi madre no tenía tantas palabras bonitas. I thank God that my mother didn't have that many Tenía words dos that were cosas. nice. She had 2 things. Proclamaba y decía algo She would say, y caminábamos sobre eso and we would walk through that. o agarraba la chancla también. And she would grab the sandal. Y esas dos cosas eran las que ella tenía. Those are the 2 things she had. Decía She y lo would veíamos say, suceder. we'd see it happen. De lo que yo recuerdo de ella From what I remember from her es que casi todo lo que ha dicho is that everything she said ha sucedido. has occurred. En forma de broma, algunos de mis hermanos le han dicho, es que pareces bruja porque lo que dices sucede. Some of my brothers joke, when they joke, they say, you look like a witch because everything you say happens. Los que hemos leído la Biblia entendemos que eso se llama profetizar. But those that have read the Bible is we're prophesying. That's Llamar what it's las called. cosas que no son como si ya fueran Call hechas the things y that are estas not sucederán. as if they were to happen, and they will happen. Y eso que yo aprendí And what I learned es lo mismo que hoy estoy transmitiendo a todos is ustedes. exactly what I'm giving to you guys Hoy yo today. aprendo a llamar las cosas que no son como si ya Today I sucedieran. learned to call those things that haven't happened as if they were about to Y happen. si tú eres mujer, And if you're a woman, quiero que te vayas de aquí con una sola meta o tarea en tu I vida. want you to go from this place with Voy one a goal in your enseñar a life. mis hijos a luchar por las bendiciones de Dios para sus I'm going to teach my vidas. children to fight for their blessings. Todo lo demás es añadidura. Everything else is Un an fuerte add-on. aplauso para todas Give a ustedes, round of queridas applause for all these mujeres. beautiful Y un mothers. fuerte aplauso para nuestro Dios y Señor, And a que es round el of que nos applause to the enseña Lord todo eso. that teaches us. Vamos a ponernos en pie Let's please stand up. y hoy